Por culpa de estas ratas, México se quedó sin sistema de salud. México lo tenía todo para ser soberano de su producción de vacunas, pero gracias al egoísmo y hambre de poder de estas ratas sinvergüenza, nuestro país perdió millones y el sector salud quedó desmantelado, dejando a millones sin la posibilidad de tener buenos servicios para sanar sus malestares. Desde el sexenio del comandante Borolas, se mantuvo el discurso de la construcción de hospitales en los estados que más lo necesitaran, anunciando hasta el cansancio inversiones millonarias en pro de la sociedad mexicana, teniendo inclusive el descaro de alzarse el cuello diciendo que estaban entregando hospitales completamente equipados diariamente y que habían verdaderos avances que no se veían en gobiernos pasados. Nunca se habían hecho como ahora más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas, más o menos 11, incluyendo nuevas y remodeladas, porque remodeladas son otras 2,000, son más o menos unas 11, 12 obras a la semana. Entonces la verdad es una obra de infraestructura impresionante. Cuidar la salud de cada uno de los mexicanos sin excepción. Por eso me comprometí a lograr la cobertura universal de salud. Había mucha gente desprotegida. Ir a un hospital representaba todo un lujo. Hoy, como nunca antes en la historia de México, la atención médica está al alcance de todos. De acuerdo con la propia Secretaría de Salud, en el territorio nacional son 250 hospitales fantasmas que se encuentran en total abandono, a medio construir o suspendidos, distribuidos de la siguiente manera en estos estados: al menos unos 15 o 20 años, ha reconocido que el sistema de salud de México tiene un grado muy importante de deterioro por falta de inversión, por falta de una perspectiva social que permita distribuir los recursos de atención de la salud, y entonces no se ha invertido en el desarrollo de personas, profesionales de la salud, de infraestructura. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. Y definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud que tenga una cobertura universal. Pero esto fue solo el comienzo de una larga lista de irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación ha ido destapando con el paso de los años dentro del sector salud. Pues tras el brote de la influenza en el 2009, la paraestatal Biológicos y Reactivos de México, Birmex, era la empresa encargada de producir la vacuna contra esta enfermedad. No contaba con los insumos necesarios ni para su producción ni para su empaquetado y distribución. Además de estas carencias, se tenía planificada la construcción de una segunda planta para poder encargarse de la ya creciente demanda y necesidad de vacunas elaboradas dentro de nuestro país, y así reducir los costos de exportación de las mismas. Para esto, en 2013 se tenía proyectada una inversión de 217 millones de pesos para comenzar con las primeras etapas de construcción, pero debido a la deplorable organización y planeación, le costaron a México 78 millones de pesos de más y que hasta la fecha no se han logrado comprobar. Pues el desmantelamiento tenía intereses económicos personales de quienes se beneficiaron con la licitación de la venta del equipo que no pudo ser utilizado en esta segunda planta, provocando que más del 90% de las vacunas que se aplican en nuestro país provengan del sector privado. Que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la
esperanza a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo. También se tienen reportes de que en el 2014, Birmex declaró que hubo una disminución en la productividad derivado de las escasas ventas que tenía como organismos intermediarios entre las empresas fabricantes e instituciones de salud federales. De no haberse causado un daño patrimonial a Birmex, actualmente México sería autosuficiente como para ser potencia mundial productora de antivirales y líder en investigación en temas de salud, pues podría estar produciendo más de 50 millones de dosis al año, además de contar con diversos registros de vacunas ante la COFEPRIS, pues en la actualidad solo se producen 3 vacunas en territorio nacional: la del tétanos, la difteria y la antipoliomelítica. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está trabajando en el rescate de la paraestatal, con el objetivo de que se continúe como intermediario entre las grandes farmacéuticas para la compra de vacunas del esquema universal y que comience con la distribución de las dosis para la actual enfermedad, además de que comience el plan de fabricación de los medicamentos de mayor consumo en el país. Entonces, una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser independientes, que nos conviene ser independientes. Desde luego no se trata de cerrarnos en un mundo globalizado, pero debemos de ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico: los alimentos, los medicamentos, los energéticos y muchas otras cosas. No todo, hay que intercambiar productos, mercancías con otros países, pero tratar de ser autosuficientes, tratar de no depender tanto del extranjero.